me voy a ir a trabajar mi ángulo interno y mi ángulo externo. ¿Cómo lo voy a ir trabajando en primera instancia? Voy a ir depositando con una brocha planita, ¿ya? No voy a ir todavía con las de difuminado, me voy a ir con una planita. Y aquí voy a estar trabajando ese tono de la paleta, ¿ya? Que se diferencia del tono que trabajé en la cuenca. Entonces, descargo y me voy a ir ángulo externo, concentrando solo en el ángulo externo, todavía no saco nada. Ángulo externo y ángulo interno. Ya, ¿qué va pasando ahí? ¿Qué va quedando? Va quedando un espacio, ¿cierto? Va quedando un espacio al medio. Ese espacio al medio es el que después vamos a trabajar con una sombra satinada, ¿ya? Por ende, no pueden interferir tanto el segundo tercio de nuestro ojito. Hay una técnica similar que a lo mejor ustedes la pueden buscar. Cuando yo les estoy enseñando la técnica de Hollow Eyes, ¿ya? El espacio que queda en el Hollow Eyes no es un espacio tan grande, ¿ya? Y más que nada va como solo en el centro. Hay otra técnica que se llama Spotlight. Esa técnica se trabaja de la misma manera, pero después yo con un corrector limpio y hago una forma, por decírselo de esta manera para que lo entiendan, ubican la forma del wifi que hay en los teléfonos. Ya, se dibuja y se traza esa misma forma con corrector y eso es lo que después va trabajado con sombra satinada, ¿ya? Acá en la técnica del Hollow Eyes es menos, ya el espacio va como solo en el centro, no lleva ninguna forma como expandida arriba ni nada por el estilo, ¿ya? Es como para que lo entiendan, porque lo más probable es que busquen la técnica Hollow Eyes y les salgan como estas dos técnicas, ¿ya? Pero eso es más que nada la diferencia de una y la otra. Yo después igual les voy a mostrar la diferencia entre una y otra. Entonces, concentro tanto en mi ángulo interno como en mi ángulo externo. Aquí, con lo que me queda, voy a tratar, pegando en la cuenca, de conectar ambos, ¿ya? Para cerrar. Ahora, me voy a ir con otra brochita plana, pero más pequeñita, o con alguna de detalle que tengan, y voy a tomar un tono mucho más oscuro. Entonces, aquí voy a estar tomando ese tono naranja, lo voy a aplicar en un principio y luego si necesito oscurecer voy a trabajar con el marrón. Aquí ya me voy menos amplio y me voy a estar concentrando solo cercano al rabillo de mi ojito, ¿ya? Lo mismo en el ángulo interno. Voy dejando un rango, me voy corriendo cada vez hacia adentro para dejar el espacio que quedó difuminado del tono anterior. Como quiero un poquito más de intensidad, voy a estar tomando ese tono más naranja y una gotita del marrón oscuro. Descargo, en especial yo esta sombra la descargo mucho. Si ven, miren cómo están las otras brochas. Lo hago porque esta paleta es demasiado polvosa. Entonces, aquí me concentro nuevamente más hacia adentro y solo en el ángulo externo. Y lo mismo en el interno. ¿Ya? De esa manera. Cuando ya lo tengo realizado de esa manera, me puedo ir ahora a trabajar mi segundo tercio, ¿ya? O sea, mi centro del ojito. Para trabajar el centro de mi ojito, lo que yo voy a hacer es tomar una sombra satinada, ¿ya? Aquí voy a estar tomando esa sombra que es un poco más dorada, ya que estoy trabajando con tonos más marrones, me quiero ir con esta tonalidad. Ahora, como consejo, como les decía, en el maquillaje de día vamos a aplicar una sombra satinada que quede leve, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero ahora, en un maquillaje tarde-noche, que quede con mayor intensidad el satinado y si el satinado no me pigmenta bien? Exacto, puedo trabajar con un fijador de maquillaje o con agua, ¿ya? Idealmente no aplicar el agua en la sombra directo porque se va a apretar mucho,
sino que simplemente humedezco un poco mi brochita, seco un poquito y voy a tomar recién el producto. Eso me va a ayudar a que quede con mucha mayor intensidad y que aparte no quede tan volátil el pigmento, ¿ya? Porque de por sí la sombra satinada tiende a ser muy volátil, ya uno la está aplicando y está espolvoreándose hacia todos lados. En cambio, si yo voy y la tomo con una brochita húmeda, va a hacer que me quede más concentrado el producto, ¿ya? Eso solo en el caso que su sombra satinada sea muy sutil y tienda a no pigmentar tanto, ¿ya? Entonces voy a estar aplicando este tono más dorado en el centro. Ya, aquí, dato. Cuando yo aplico las sombras, ¿qué ven ustedes ahora entre las tres sombras? Se ve mucho la división. Se ve la división, ¿cierto? Ya, para eso, ¿qué debo hacer? Es romper esas líneas. Para romper esas líneas lo que yo tengo que hacer, o con la brocha que estoy trabajando recién el satinado, o con la brocha que trabajé mi último tono de la sombra, y voy a hacer en forma de zigzag, donde está justo la unión entre tono y tono, ¿ya? Eso me va a ayudar netamente a que se rompa esa línea y se difuminen entre sí. A que se integren, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí ya no se notan las líneas. Lo mismo podría ser acá arriba yo, ¿ya? En la zona de la cuenca. Ahora, Profesora, ¿eso solo se hace en las líneas, en las separaciones? sí, en la separación, para que no quede como, por decirlo de una manera vulgar, como una casata, ¿ya? Claro, Que no pero queden no- como los tres tonos, sino no se que se pasa- integren entre sí. ¿No se pasa un poco por encima? Como por encima. Por el centro. No, porque en el centro estás trabajando solo un tono que es el tono satinado. Ya. Entonces ahí no vas a llegar con los otros tonos del costado. Solo en las orillas donde queda esa división entre tonos es donde yo voy a trabajar de manera zigzag. ¿Ya? Ahora, ¿qué le falta a mi trabajo de ojito? Un delineado. Aquí podemos trabajar con delineador líquido si quieren o con delineador en gel. ¿Ya? Ojo, si voy a trabajar con delineador líquido, si bien ahora podemos trabajar una línea un poco más amplia que la que trabajamos en el maquillaje de día, pero no vamos a hacer una línea inmensa. Ahora, si mi maquillaje va a ser más sutil, por ejemplo como lo que tengo yo que tampoco tiene tanta intensidad, está dentro de un horario, por decirlo, 8 o 9 de la noche, que todavía se puede utilizar este tipo de sombreado, no voy a extender un delineado tan grueso y tan largo, ¿ya? Porque se va a ver extraño y se va a comer todo mi trabajo de sombreado, ¿ya? Yo lo voy a estar realizando con sombra en gel, o sea, con sombra en gel, con delineador en gel. ¿Por qué lo voy a hacer con delineador en gel? Porque no quiero dejar la línea, quiero esfumar el delineado. ¿A qué me refiero con esfumarlo? Es integrarlo para que se me vea más intenso solo en el ángulo externo. Entonces, me voy a ir, lo mismo, no voy a hacer un mayor grosor, solo me voy a ir apegado a ras de pestaña. Me voy a ras de pestaña. Ya desde el lagrimal. Sí, desde el lagrimal hacia afuera. Aquí solamente lo que estoy haciendo en un principio es solo contornear el ojito, solo estoy a ras de pestaña. Todavía no extiendo. Ahí ya que lo completé, recién aquí voy a sacar una pequeña línea que después voy a llevar hacia adentro. Tomo un poquito más. Saco esta línea y me voy a ir con una brochita puntero, que son estas que son como, o tipo bala que le llaman, que son más chiquititas. Y lo que voy a hacer es llevar hacia adentro todo ese delineado que acabo de hacer, porque quiero romper esa línea y solo dejar intensidad en el ángulo externo. Entonces estoy rompiendo esa línea, ya a la vez lo estoy llevando apegadito al rabillo de mi ojito y lo que queda lo estoy esfumando hacia afuera y hacia adentro, ¿ya? De esa manera.
¿Ya? Entonces, ahora voy a trabajar mi pestañita. ¿Recuerdan cómo trabajar la pestaña? ¿En cuántos tiempos era? 3. En 3 tiempos. A raíz de pestaña trabajo la raíz, medios y hacia las puntas. ¿Ya? Entonces, me voy a pegadito a... Suelto, vuelvo a presionar en los medios, suelto y me voy más cercano a las puntas. ¿Ya? Esto me va a permitir que me quede una curvatura C. ¿Ya? La otra curvatura es la normal que todos suelen hacer, que es más apegado a raíz y solo yo hago presión ahí. ¿Se puede ¿Ya? hacer con cuchara? Sí. Yo de hecho se lo estoy enseñando con esto porque sé que a muchos les cuesta con cuchara, pero a mí yo soy team cuchara. A mí me gusta más la cuchara. Aparte siento que es menos dañina también para la pestaña. Uno tiene mayor control. Ojo, cuando utilicen, por favor, encrespadores, asegúrense que la gomita esté buena. Me pasó con una alumna en una clase anterior, en otro curso, que hizo mucha presión y después me dice, profe, lo arruiné. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Me corté las pestañas y se había cortado todo, desde el centro hasta el ángulo externo. Se había sacado todas las pestañas. Está lleno de rímel. Estaban todos, sí, aparte estaba lleno de máscara de pestaña el encrespador y tenía un hoyo pero inmensa esa gomita, o sea, era lógico que iba a pasar eso. ¿Ya? Al menos con la cuchara no ocurre eso. Con la cuchara uno tiene mayor control. ¿Ya? Pero si van a utilizar el crespador, siempre asegúrense de andar con repuestos de gomita. ¿Ya? Ya. Ahora, en cuanto a mis cejas, ahora a mis cejas yo le puedo dar mayor intensidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con darle mayor intensidad? Que yo ahora si quiero puedo o trabajar con una pomada, hacer un pequeño esfumado, o trabajar con sombra o con sombra al agua. ¿Ya? ¿Se recuerdan que en la primera instancia que lo vimos trabajamos... Muy cargado. No, solo trabajamos con un gel fijador la primera vez, ya, o con sombra en el caso que fuera una cejita que tuviera poca coloración. Ahora sí o sí tienen que trabajar, ya, ahora no pueden dejar solo un laminado de ceja. ¿Por qué? Si se dan cuenta se ve extraño, ya que ahora hay mayor intensidad en el sombreado. Si yo dejo mi ceja así se va a ver raro, ¿ya? Y eso que igual yo tengo mi ceja súper oscura. Imagínense una persona que tiene una ceja mucho más clara o con menos densidad, ¿ya? Entonces voy a estar trabajando con pomada, pero simplemente voy a rellenar los espacios vacíos en mi ceja, ¿ya? No voy a estar trabajando técnica ni pelo a pelo, ni dejando tan definida la ceja. Solo voy a rellenar espacio. ¿Alguna duda hasta el momento? Dígame. Si uno no tuviera, por ejemplo, delineador en gel, si hace lo mismo, ¿se pueden hacer con la sombra y el fijador? Sí, sí. Ahora, si trabajas con sombra y fijador, piensa que tienes que trabajarlo de inmediato si quieres esfumar, ¿ya? Porque en ese caso no te va a quedar esfumado al tiro. Piensa que eso se seca y se seca, ¿ya? ¿Profe? ¿Y el Veo. delineador en gel no solo queda ahí, no se difuminó ni nada? Yo lo integré, pero solo en el ángulo externo. No dejé como la colita O realizada. sea, el líquido. ¿El líquido? Sí, no, el líquido solo se deja ahí, ¿ya? ¿Profe, no podemos hacer el delineado desde la mitad del ojo? Desde la mitad. Lo que pasa es que para este maquillaje ya necesitamos mayor intensidad. Por eso yo les decía que cuando veíamos el maquillaje de día podíamos hacerlo desde el segundo tercio hacia afuera. Acá ya necesito que esté por completo. ¿Ya? Entonces, ya, pero si el ojo le queda redondo es porque está siguiendo el curso de su ojito. ¿Recuerdan cuando veíamos la clase de las formas de los ojos? Salían las técnicas correctivas en cuanto a delineado y sombreado para cada ojo. Entonces, si mi ojo es muy redondo, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Llegaba hasta el rabillo del ojo? No llegaba hasta el rabillo del ojo. Llegaba levemente antes y ahí trabajaba una línea ascendente para que no me llegara redondo el ojo. ¿Ya? Entonces, para las cejas simplemente voy a hacer un pequeño relleno de tono en todos mis espacios vacíos. ¿Ya? Voy deslizando solamente mi brochita para rellenar esos espacios.
de esa manera, no necesito más. Ahora, la línea de agua. Aquí en la línea de agua, si quiero la puedo trabajar en negro, ¿ya? Ahora no hay ningún problema en trabajarla en negro. Si la voy a trabajar en este caso, voy a darle un poquito de apertura y la voy a trabajar en tono beige, ¿ya? Porque después voy a trabajar el párpado inferior con mayor intensidad. Entonces, para no achicar tanto mi ojito en esta ocasión, voy a trabajarlo con un tono beige. Entonces, expongo y trabajo. Con blanco, ¿Qué se puede hacer si no hay cambio? si no tiene tono beige y tiene solo tono blanco, utilice el blanco y después con una brochita pequeña, yo lo que hago es tomar un tono beige, descargo y me voy aplicando toda la línea de agua. ¿Ya? Y así cambio el tono del blanco. Eso no entra. No, piensa que si tú igual cuando estás sombreando, igual te pueden caer partículas de sombra dentro del ojo. Igual ocurre. Ahora, si queda alguna partícula dentro y está molestando, lo que va a hacer usted es tomar un cotonito, gira su rostro y posiciona el cotonito justo en el lagrimal. Y cuando yo lo posiciono aquí, saco todo lo que está dentro. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo un perfilador y tengo un corrector de los cromáticos, por ejemplo, igual lo puedo trabajar ahí con mucho cuidado así en esa zona y también lo puedo sellar, ¿ya? Ahora, si tengo un delineador en gel, por ejemplo negro, que no es a prueba de agua, lo aplico igual y lo sello con una sombra negra, ¿ya? Eso me va a ayudar a que se quede ahí, que no esté moviéndose más, ¿ya? Obviamente con harto cuidado, si se dieron cuenta yo igual lo hice con una brochita súper plana y pequeña. ¿Y el color no se va yendo? ¿Cómo? ¿No se va yendo el color? Cuando son a prueba de agua no, quedan ahí. Cuando es un perfilador normal se va a estar moviendo. Y por eso idealmente sellarlo con un poquito de sombra. Para que así no, de lo que se mueva, no sé, en una hora te dure al menos 3 horas. ¿Ya? Entonces, ahora me voy a ir a trabajar la piel. Como les había dicho anteriormente, yo ya tenía aplicada crema en mi rostro. Entonces voy a estar aplicando ahora mi primer. Siempre, ¿recuerdan qué había que hacer antes de aplicar el primer? Testear nuevamente la piel. Si necesitaba hidratación, lo volvíamos a hacer. Sobre todo ahora en el maquillaje tarde-noche. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con mayor cobertura en la piel. Al trabajar con mayor cobertura en la piel, si no tengo bien hidratada la piel, se va a acartonar y ahí se va a notar los pliegues, la resequedad que hay en la piel, se va a empezar en algunos casos a escamar y eso no se va a ver bien, ¿ya? Entonces voy aplicando mi primer, lo distribuyo por completo. Ya, en el primer lo pueden hacer con brochita o si quieren con sus deditos, ¿ya? Siempre y cuando estén limpios. Cuando trabajamos en clientes evitamos ocupar los deditos a veces. Trabajamos de lleno con brocha. Siempre hemos enseñado que se trabaje con brocha, pero antiguamente igual se trabajaba con las manos en algunas cosas, ¿ya? Época de pandemia nos obligó netamente a trabajar sí o sí con brocha, ¿ya? Igual muchas veces es necesario trabajar igual con las manitos. Por ejemplo, si yo apliqué mi cremita, obviamente la crema yo la aplico con las manos, pero si veo que el primer y la piel todavía está muy sequita, prefiero trabajarlo con los dedos. ¿Por qué? Porque eso me permite que penetre mucho mejor, ¿ya? Que trabajarlo con la brochita. Y a la vez gasto mucho menos. Si se dan cuenta, ¿cuántas veces he aplicado ya primer? Como 3. Como 3. Porque la mayoría va quedando en la brocha. Y eso que estoy trabajando solo con una de doble filo. Ya. Entonces, ya que apliqué mi primer, ¿cuál es el siguiente paso? ¿La base o los correctores? Ya. Si bien en el maquillaje de día podíamos trabajar
la zona de la ojera, ¿cierto? Trabajarla un poquito. Ahora podemos trabajarla mucho más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vamos a ir con mayor cobertura, podemos trabajar y rellenar mucho más esa zona. Entonces voy a trabajar con mi corrector naranja y me voy a ir apegadito. ¿Dónde se concentraba principalmente la mayor coloración en la ojera? Cercano al tabique. Ya, siempre la mayor coloración está en esa zona y lo que resta yo lo llevo a lo demás de la ojera. Me voy apegando también a ras de pestañas. ¿Por qué me apego ahí? Porque esa zona a veces también está muy oscura. Y si después yo quiero trabajar una tonalidad clara ahí, no me va a quedar bien y se me va a ver gris. Entonces, voy integrando bien mi corrector y lo voy distribuyendo. Ahora, si bien se neutraliza bien el tono naranja en mi piel y en mi ojera, yo puedo trabajar directo la base, ¿ya? Pero si yo quiero neutralizar aún más esta tonalidad que acabo de trabajar y quiero darle mayor luminosidad, ¿qué tono debería trabajar encima de este para neutralizarlo ya por completo? Exacto, debería trabajar con un tono piel que tenga a lo mejor algún subtono más amarillo, ¿ya? Eso me va a ayudar a neutralizar por completo ya la ojera. Entonces voy a estar trabajando con un tono piel que es un poquito más claro que mi tono normal de la piel porque quiero iluminar esa zona, ¿ya? Entonces voy a pequeños toquecitos, porque si no voy a arrastrar todo lo que está debajo, y voy a ir integrando solo a toquecitos y voy a ir distribuyendo. Cuando me acerco a la zona de los bordes voy distribuyendo de mejor manera y ahí puedo ir arrastrando más, ¿ya? Si se dan cuenta, ella queda más clara mi ojera. ¿Qué pasa? ¿Se ve gris o no se ve gris? No se ve gris. Si yo hubiera trabajado solo ese tono en un principio, eso me hubiera visto gris, ¿ya? Porque no es el tono adecuado para mi ojera. Entonces, ya que trabajé, dígame. Y para las manchas y todo eso también se pone, se aplica antes el protector, o sea, el corrector. Sí, siempre. Cuando trabajamos los correctores cromáticos, que son estos, al igual como yo les decía en la clase anterior, en la primera demo, todos estos se aplican antes de la base. ¿Qué pasa? Si yo tengo una rojez ya en mi piel y tengo que trabajar el corrector verde, y si trabajo la base y encima el corrector verde, ¿se va a camuflar o va a quedar el verde ahí? Va a quedar el verde ahí, ¿cierto? Entonces no me sirve trabajarlo por encima de la base. Solo en el caso que yo quiera trabajar mi ojera por encima de la base, solo voy a estar trabajando con tonalidades pieles. Solo ahí. Si no, se trabaja todo por debajo, ¿ya? Ahora, otra cosa que podríamos trabajar por debajo ahora son los correctores morfológicos, tanto el tono oscuro como el tono claro, para dar profundidades y volumen, ¿ya? Pero en esta ocasión no se los voy a enseñar de esa manera y se los voy a enseñar trabajándolos por encima, pero esta vez no en crema, sino que en polvo, ¿ya? Porque la vez pasada ya lo vimos cómo trabajarlo en crema, entonces ahora lo vamos a ver cómo se trabaja en polvo. Entonces voy a preparar la mezcla de mi base. ¿Recuerdan cómo probar la base? Ya. Pese a que nosotros tengamos siempre nuestra base y sepamos que ese es nuestro tono, siempre probarla antes, ¿ya? ¿Por qué? Si yo la base me la compré el mes pasado, por ejemplo, y la estoy utilizando, ¿ustedes creen que la tonalidad de mi piel sigue siendo la misma que el mes pasado? No. No, ¿por qué? Porque vengo de exposición al sol, vengo del verano en el que uno se tiende a broncear más. Ya a un mes la tonalidad va bajando, ya por ende ya tenemos otro tono. Entonces siempre ir probando si es necesario, ir mezclando con otra base o ya en el caso que se me vea muy clara, por darle un ejemplo, la tonalidad, yo puedo ir oscureciéndola después cuando trabaje con los bronces, ya, o con el contorno en crema. Porque yo siempre digo, la tonalidad de base que nosotros ocupamos en verano no es la misma que utilizamos en invierno.
Entonces voy a mezclar los tonos. ¿Dónde se probaba la base? Exacto. ¿En el maxilar alto, superior o enfrente? Ya. Yo siempre a la segura la voy a probar en el maxilar alto, o sea, aquí, en el maxilar superior. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que tienden a tener otra coloración en la frente. Mi frente tiene otra tonalidad a lo mejor a mi rostro. Cuando pasa eso, yo lo pruebo en la frente. Porque siempre cuando tenemos otra coloración en la frente es más oscura. ¿Ya? Entonces necesito asegurarme que quede todo a ese tono. Porque si yo lo pruebo acá y mi frente es más oscura cuando yo aplique la base, entonces me va a ver gris. ¿Ya? Entonces necesito igualar siempre en ese caso primero la frente. Solo en el caso que ocurra que tenga otra tonalidad en ella. Si no, lo pruebo en esta zona. ¿Ya? Entonces, pruebo un poquito y lo voy a estar integrando. ¿Se dan cuenta que ahí se integró bien? Ya, porque yo ya reconozco que sé que es 1,5 de este, una gotita de ese. ¿Ya? Entonces, voy a estar con mi brochita kabuki, que son las apretaditas. ¿Ya? ¿Por qué en esta instancia voy a estar trabajando con esta brocha? ¿Se acuerdan en un principio cuando les decía que podíamos trabajar con una lengua de gato, kabuki o esponja? Ya, yo les decía que las dos tienen diferente aplicación. ¿Qué pasa con las kabuki? Queda mayor cobertura, al igual que si yo trabajo con una esponja. La lengua de gato me permite regular la cantidad que yo voy a trabajar. Por ende puedo ir con una capa con la lengua de gato, asiento esa capa y voy con otra. Con esta yo de lleno voy a tener mayor cobertura. ¿Ya? Entonces, voy a estar tomando... ¿De dónde se partía la mayor concentración de base? En el centro, ¿cierto? Entonces, comienzo en el centro y voy integrando hacia afuera. Cuando llego al crecimiento de mi cabello, no arrastro hacia atrás, sino que aquí lo hago de manera zigzag. Voy como penetrando toda la brochita en esa zona. ¿Por qué? Porque necesito llegar a esos pelitos que están ahí. Vuelvo a tomar y me voy al centro de mi nariz. Y cuando llego a la zona de la ojera, voy a dar solo toquecito. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Arrastro todo el corrector, ¿cierto? Entonces, en primera instancia voy a rellenar solo a toquecito y después voy a distribuir. Ahora, como consejo, nuestra piel siempre tiene vellitos, ¿cierto? Ya, hay gente que no nos gusta y nos sacamos esos vellitos. Yo en lo personal me los saco. Si existe, siempre cuando yo trabajo mi base, la trabajo hacia abajo. Llevo hacia arriba y después el último tramo que yo hago lo llevo hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que no se me vea mayor textura por tener esos vellitos. ¿Ya? Si yo lo trabajo hacia arriba, voy a potenciar esos vellitos. Si lo trabajo hacia abajo, los voy a camuflar. ¿Ya? Lo mismo, llego aquí a los bordes y voy bien hacia adentro con la brocha. Llevo y cubro. Lo mismo en la base de la nariz. Y voy llevando hacia afuera. Si me va faltando producto para llegar hacia afuera, no voy de lleno hacia afuera con el producto. Voy lo más cercano hacia el centro. Y ahí voy llevando hacia afuera. Ya, ¿qué pasa si yo voy a estar con un peinado como el que ando trayendo hoy día? En el cuello, La oreja. La orejita no lo olvido, porque si no se va a ver extraño. Ahora, en el caso que yo tuviera, aquí no es necesario que vayan hacia adentro y todo. Simplemente con lo que queda en la brocha, yo voy arrastrando el producto en esa zona de la orejita. Cuando llego a esta zona del maxilar, bajo, ya llevo y integro hacia el cuello. ¿Eso es solo el cuello? Por ejemplo, si tuviera una polera... Si tuviera un escote más amplio, sí, llevo hacia abajo, pero con lo que me queda en la brocha. No es Ya. como que tome de nuevo y cubre,
sino que siempre voy arrastrando lo que va quedando. ¿Y eso también se le pone un primer antes? Se hidrata más que nada la piel. Ah, ya. Más que primer se hidrata la piel. ¿Ya? Entonces, llego a toda esta zona. Ahora, vendría el paso. Si yo, se dieron cuenta cuando pasé en la cejita, pasé bien apegadito. Si yo hubiera ensuciado en ese caso, voy con un cotonito o un tisú o una toallita húmeda, limpio. En el caso que yo tenga los piercing puestos, limpio. Si existe algún piercing en el rostro, limpio también de esa misma manera, ¿ya? Para que no quede sucio ahí. Ahora, como voy a trabajar los contornos en polvo, ¿qué debería hacer? Sellar. ¿Y con qué debería sellar? ¿Con fijador? Con polvo translúcido, ¿ya? O con polvos compactos. Polvo suelto o polvos compactos. El polvo compacto me va a sellar la piel, pero no me va a aportar tanta cobertura, ¿ya? Un polvo suelto me va a dejar mayor fijación y me va a aportar incluso mayor cobertura, que se me vea más fijo de por sí el maquillaje. Como es para un tarde-noche, yo no lo quiero con tanta dureza y voy a estar trabajando con un polvo compacto. No se asusten si el polvo compacto tiene color, ¿ya? Esto, si yo lo tomo, se ve así, lo aplico en la piel, se integra, no les va a alterar el tono, ¿ya? Lo mismo si ven al blanco, no piensen que les va a quedar blanco, esos son los translúcidos, ¿ya? Entonces, la forma correcta, yo tomo y lo mismo, ¿qué hago? Descargo, ¿cierto? ¿El polvo es igual? ¿Se elige respecto al como el tono de piel? Principalmente siempre va a ser este tono. Si ya es muy oscuro, ya pasan a ser bronzer. ¿Y eso se pueden aplicar con esa esponja plana? Sí, con borla. Puede ser con borla o con brocha. Al aplicarlo con borla también me va a quedar mayor cobertura. Con brochita va a ser más ligero. Ahora, yo voy a tomar, descargo. Si yo tuviera polvos sueltos, tomo, descargo en el mismo producto y tomo un tisú y vuelvo a descargar en el tisú. Mantengo el tisú ahí y voy retocando y después lo que necesito vuelvo a tomar del mismo tisú, ya no del envase. En el caso de los polvos sueltos. En este caso, tomo, descargo y aquí lo mismo, me voy desde el centro imprimiendo todo. Aquí me voy por completo, desde el centro. Y luego lo que queda hacia afuera, ¿ya? Pero aquí me voy a enfocar en qué zona para sellar. Más que en la zona T, en la ojera, ¿ya? Mi ojera la voy a estar trabajando, miro hacia arriba y voy imprimiendo el producto. Si yo mi ojera no la sello, ¿qué va a pasar? Que el corrector es crema, más la base que es líquida, se va a estar moviendo el producto ahí. Y piensen que esa zona es donde tenemos mayores pliegues. Por ende tengo que ir sellando. Entonces voy viendo, la idea es que tampoco me quede ultra seca mi ojera, y voy integrando y después voy sacando el exceso. Y aquí yo ya puedo mover, tocar y no se me va a estar transfiriendo el producto, ¿ya? Entonces, sigo sellando y lo que queda lo voy distribuyendo, ¿ya? Entonces, ya que sellé, ahora puedo trabajar los productos en polvo. Para ello voy a estar trabajando con un bronzer en tono mate, ¿ya? Lo mismo, tomo el producto y aquí le tengo mucho respeto tanto al bronzer, al blush y al iluminador. Si yo no descargo y voy con mucha intensidad, me quedo posicionado y me va a costar un mundo difuminar, ¿ya? Entonces, me voy desde el lóbulo de mi orejita, al menos respeto 2 o 3 deditos desde la aleta de mi nariz, cosa que me coincida como con el rabillo, y voy a ir a integrar de forma horizontal y oblicuo ascendente. Esta es la forma genérica que se utiliza. Si nosotros nos pegamos a nuestra tipología de rostro, nosotros ahí tenemos diferentes correcciones. ¿Recuerdan que lo veíamos en clase en un principio? Ya, entonces usted en esta técnica puede aplicar la técnica que corresponde a su tipo de rostro o la técnica general, que es esta, horizontal, oblicuo ascendente, ¿ya? Para mi tipo de rostro, ¿se acuerdan qué tipo de técnica yo les decía que servía? Que era un rostro un poquito más redondo, y yo igual soy un rostro mixto. Me servía la técnica de 3, ¿ya? Para la técnica de 3, es por completo, llego acá, llego a esta zona, ¿ya? Pero estoy utilizando la regla general, que es horizontal, oblicuo ascendente, ¿ya?
Cuando yo trabajo esto, horizontal, oblicuo, ascendente, si lo trabajo en polvo, en crema, ¿qué pasa en esta zona? Queda vacío, ¿cierto? Entonces aquí trato de concentrar producto. Tomo y me voy concentrando. ¿Ya? La mayor concentración de color debe ser en esta zona más que llegando acá. Lo que llega acá es lo que termina en punto y lo que queda en la brocha. Nada más. Entonces, no quiero más intensidad que lo que acabo de trabajar. Y ahora me voy a ir a tomar mi blush o rubor, como quieren llamar. Voy a estar trabajando una tonalidad que no es tan fuerte. ¿Ya? Voy a estar con ese tono. Entonces tomo, si se dan cuenta aquí me quedo mucho, creo que mi brocha está un poco húmeda. Ahí sí. Descargo y voy a ir aplicando. ¿Recuerdan cómo era la forma correcta de aplicación? Concentro y luego integro. Ya, lo mismo acá, lo mismo que realizábamos acá, es lo que vamos a hacer acá. ¿En qué sentido? Yo no necesito que se me vean tres bloques. No necesito que se me vea contorno, espacio, blush, espacio, iluminador. Necesito que se integren los tres. No que se mezclen, pero sí que exista unión entre ellos. ¿Ya? Entonces, me voy a pegadito también donde tengo mi contorno y voy integrando mi blush. Ahora, para el iluminador, lo mismo. Voy a tomar producto y descargo. Cuando yo aplico el iluminador, lo voy a ir dando a toquecitos y lo voy a ir distribuyendo. No quiero ver que después hagan esto, una línea, porque muchas veces va a quedar la línea ahí. La idea es que esto se integre y que cuando yo me mueva, se vea el iluminador, no que esté una línea marcada. ¿Ya? Entonces, tomo, descargo y me voy a toquecitos y ahí recién voy integrando. Tomo nuevamente, aplico y aquí integro. Y si quiero lo llevo hacia la sien, lo conecto. Sobre todo me va a servir conectarla aquí cuando hay poco espacio en relación de ceja y crecimiento del cabello. ¿Es un tono dorado? Sí, estoy trabajando con un tono, pero es un dorado, pero no un dorado fuerte, es como un tono champaña. ¿Ya? Que es como entre cálido y frío, tiene una mezcla entre los dos. Entonces, lo integro. ¿Qué me falta? Me faltan tres cosas para terminar el maquillaje. Me falta máscara de pestaña y párpado inferior y labios, ¿ya? Entonces, para párpado inferior voy a estar nuevamente con los tonos medio y oscuro que trabajé en los ángulos externos y después con el marrón más oscurito. Entonces, mezclo entre esos dos y me voy a pegar guitarras de pestaña por completo en el ojo. Si se dan cuenta, si aquí ahora cayera algún producto, no pasa nada porque yo ya tengo sellada la piel. Entonces simplemente voy con otra brochita y retiro. ¿Ya? Profesor, esa línea tiene que quedar a ras de las pestañas o puede bajar. No, baja. Yo la estoy bajando incluso. No es como que quede una línea. Yo voy integrando y difuminando igual como realicé arriba. ¿Ya? Igual como realicé en esta zona de la cuenca. Hago lo mismo. ¿Ya? Esto es para que mi ojito no se vea rajado. Entonces, ahora voy con la más pequeñita que tenía y me voy a ir con el tono marrón. Descargo y aquí me voy concentrado, sí, pegado ahora a la pestaña. Para que eso me dé mayor intensidad. ¿Ya? Y ahora, máscara de pestaña. ¿Recuerdan cómo se aplicaba la máscara de pestaña? En zigzag. Eso me ayuda a que quede toda cubierta. ¿Recuerdan que se hacía previo a esto si caía en residuo? Limpiarla con un gupillón. Entonces, ahora sí también podemos utilizar más máscara de pestaña. Y las pestañas inferiores, por favor, nunca olvidarlas. Entonces, las voy trabajando y las voy cubriendo. Ya, ahora que ya terminé todo mi ojito, lo último que me falta, labios. Yo previamente lo tenía hidratado, recuerden siempre retirar, haciendo presión, para no sacar por completo. Y voy a hacer una pequeña mezcla entre dos tonos de labiales. Voy a estar trabajando con un tono rosa
y un tono rojo, ¿ya? Un tono más burde. Voy a hacer una mezcla entre esos dos. Con tono rosa y ese burde. Entonces, hago la mezcla entre esos dos tonos y lo voy a estar aplicando. Aquí solo les voy a aceptar tal vez un tono rojo, pero que tampoco sea tan intenso, si su maquillaje va a estar más intenso en los ojos y va a ser más de noche, ¿ya? Y aquí con la misma brochita y el labial voy perfilando. Y después comienzo a rellenar. También para rellenar el labial, ¿por dónde se comenzaba? Del centro hacia afuera. ¿Y era en los labios que son grandes? ¿Se hacía Por dentro, Por dentro. solo en el caso que la persona quisiera. ¿Recuerdan el ejemplo que les di esa vez? Sí, la Naya. Sí. Que a ella le gusta su labio grande, entonces si yo veo que la persona tiene aplicación de ácido en los labios, Pero solo cuando son grandes, cuando son largos. cuando son largos se llega antes de la comisura, no llegando a la comisura, ¿ya? Entonces, ahí yo ya tengo listo mi maquillaje. ¿Debería sellar el maquillaje con spray? ¿Y has hecho polvo? Exacto. Ya eché polvo, ya sellé mi maquillaje. No tendría por qué aplicar nada más porque lo que trabajé en bronzer, lo que trabajé en blush y en iluminador también era en polvo. ¿Ya? Entonces mi maquillaje ya está listo ahí. Diga, Profesora, los polvos tienen que ser marrón, ¿cuáles? los de ojo, los de párpado. Que usted ocupó ahora los No, marrones. recuerden que para el sombreado ustedes ahora utilizan el color que ustedes quieran. Pueden ser tonos tierra, marrones, tonos ladrillos, rosados más oscuros, naranja, el color que ustedes quieran. Negros, grises. No, grises los vamos a evitar. Los grises y los negros muy intensos los vamos a evitar. Eso lo vamos a ir dejando más para acá. Sí, vayan a sentar. Sí,